Hay juegos que parecen existir únicamente para entretener, pero hay otros que, desde hace generaciones, han estado rodeados de advertencias que muy pocas personas se atreven a poner a prueba. Esta es la historia de Sofía y su primo Daniel, dos adolescentes que encontraron una vieja ouija olvidada en casa de sus abuelos y que, buscando demostrar que todo tenía una explicación, terminaron haciendo una llamada que jamás debieron realizar. Sean bienvenidos a mi expediente oculto, donde cada noche abrimos un caso que quizás siempre debió permanecer cerrado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Me llamo Sofía, tengo 24 años, y la historia que voy a contar ocurrió cuando apenas tenía 16. Mi primo Daniel era un año mayor que yo. Desde pequeños fuimos muy unidos. Éramos de esas familias que se reunían prácticamente todos los fines de semana en casa de los abuelos. Mientras los adultos platicaban durante horas, nosotros buscábamos cualquier cosa para entretenernos. Todo comenzó una tarde de verano. Estábamos ayudando a mi abuela a limpiar un cuarto donde guardaba muebles viejos, fotografías y muchas cajas que llevaban años sin abrirse. En una de ellas apareció un tablero de ouija. Venía dentro de una caja de madera bastante desgastada. El tablero se veía antiguo, las letras estaban ligeramente borradas y el puntero era mucho más pesado de lo que imaginábamos. Ninguno de los dos sabía de dónde había salido. Cuando le preguntamos a mi abuela, solo respondió que llevaba muchos años ahí guardado. No recordó quién lo había dejado ahí, ni mostró interés por conservarlo. Simplemente nos dijo que si queríamos quedárnoslo, podíamos hacerlo. Durante el resto de la tarde no dejamos de hablar del tema. Daniel insistía en que todo era una sugestión. Decía que alguien siempre terminaba moviendo el puntero sin darse cuenta. Yo pensaba exactamente lo mismo. Habíamos visto demasiadas películas sobre ouijas, y las dos personas más escépticas de la familia éramos precisamente nosotros. Por eso mismo decidimos probarla. Queríamos demostrar que todo tenía una explicación. Esperamos hasta que mis abuelos se fueran a dormir. Apagamos las luces del cuarto donde estábamos. Encendimos 2 velas únicamente porque Daniel decía que así se veía más auténtico. Y colocamos el tablero sobre una vieja mesa de madera. Nos sentamos uno frente al otro. Apoyamos apenas las yemas de los dedos sobre el puntero. Nos miramos durante unos segundos y comenzamos a hacer preguntas entre risas. Los primeros minutos no ocurrió absolutamente nada. Hicimos preguntas absurdas. Preguntamos si había alguien. Preguntamos si podía escucharnos. Incluso llegamos a bromear entre nosotros, hasta que de pronto sentí un movimiento muy ligero debajo de mis dedos. Pensé que Daniel estaba empujando el puntero. Levanté la vista para reclamarle, pero él me estaba mirando con una expresión completamente distinta. Había dejado de sonreír, y antes de que pudiera decir una sola palabra, el puntero comenzó a deslizarse lentamente sobre el tablero, sin que ninguno de los dos hiciera el menor esfuerzo por moverlo. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El puntero seguía moviéndose con una lentitud desesperante. No daba saltos, no hacía movimientos bruscos. Simplemente avanzaba de una letra a otra como si alguien estuviera escribiendo con mucho cuidado. Lo primero que pensamos fue exactamente lo mismo, que el otro estaba empujándolo. Aparté un poco la mirada del tablero y observé las manos de Daniel. Tenía los dedos completamente rígidos. Parecía hacer un esfuerzo enorme por no moverlos. Él hizo lo mismo conmigo. Después me preguntó en voz baja: ¿Eres tú? Negué con la cabeza. No fue necesario decir nada más. Los dos volvimos a mirar el tablero. Daniel respiró hondo. Intentando mantener la calma, hizo la primera pregunta: ¿Hay alguien con nosotros? Puntero permaneció inmóvil unos segundos. Después comenzó a desplazarse otra vez. Señaló el S, luego la I. Nos quedamos viendo en silencio. Todavía intentamos convencernos de que aquello tenía una explicación. El puntero permaneció inmóvil unos segundos. Después comenzó a desplazarse otra vez, llegando hasta el sí. Nos quedamos viendo en silencio. Todavía intentábamos convencernos de que aquello tenía una explicación. Daniel sonrió nerviosamente.
Dijo que seguramente los dos estábamos empujando sin darnos cuenta. Yo quería creerle, así que seguimos preguntando: ¿cómo te llamas? El puntero comenzó a formar un nombre: Ariel. Nada más, sin apellidos, sin ninguna otra información. Seguimos haciendo preguntas. ¿Cuántos años tienes? Respondió 22. ¿Dónde estás? La respuesta no tuvo ningún sentido para nosotros. Solo escribió: no puedo irme. Daniel soltó una pequeña risa, más por nervios que por otra cosa. Entonces hizo la pregunta que terminó cambiándolo todo. ¿Cómo sabemos que no eres uno de nosotros moviendo esto? Durante varios segundos, el puntero no reaccionó. Pensé que todo había terminado. De pronto comenzó a deslizarse con una seguridad que no había mostrado antes. Primero escribió la palabra llama. Después comenzó a marcar un número, dígito por dígito, los 10 números completos. Los repetimos varias veces para no olvidarlos. Cuando terminó, escribió nuevamente: pregunta por Ariel. Daniel tragó saliva. Yo seguía convencida de que debía existir algún truco, así que hice una última pregunta: ¿por qué debemos preguntar por ti? El puntero volvió a moverse. Perdí la vida. Esperamos. Continuó escribiendo: accidente. Y finalmente, hace 3 años. El cuarto quedó completamente en silencio. Daniel fue el primero en romperlo. Tomó su teléfono, marcó lentamente cada uno de los números que acabábamos de leer. Le pregunté si realmente pensaba hacer la llamada. Me respondió que sí, porque si nadie contestaba, todo habría terminado. Activó el altavoz. Los dos permanecimos mirando el celular mientras comenzaba a sonar. Pensé que nadie respondería. Entonces, escuchamos el clic de alguien levantando el auricular. Una mujer contestó con voz tranquila. Daniel improvisó la primera excusa que se le ocurrió. Buenas noches, ¿se encuentra Ariel? Hubo un silencio muy largo. Después, la voz de aquella mujer cambió por completo. Con un tono entre confusión y tristeza, respondió lentamente: ¿quién habla? Daniel volvió a repetir la pregunta. La respuesta llegó unos segundos después, y todavía hoy puedo escucharla exactamente igual que aquella noche. Mi hijo Ariel perdió la vida en un accidente automovilístico. Hace 3 años. Ninguno de los dos fue capaz de responder. Daniel seguía sosteniendo el teléfono junto a su oído. La mujer permanecía del otro lado de la línea. Parecía esperar una explicación, pero nosotros no éramos capaces de pronunciar una sola palabra. Después de unos segundos, ella volvió a hablar. ¿Quién habla? Daniel simplemente colgó. Nos quedamos inmóviles, mirándonos sin saber qué decir. Durante unos instantes, olvidamos por completo que la ouija seguía sobre la mesa. Fue un pequeño sonido el que volvió a hacer que bajáramos la vista. Sin que ninguno de los dos hubiera vuelto a tocarlo, el puntero comenzó a moverse una vez más, muy despacio, como si alguien quisiera escribir con cuidado. Se detuvo sobre una letra, después otra y otra más. Cuando terminó, solo había formado la palabra gracias. Ninguno volvió a acercar las manos al tablero. Apagué las velas casi por instinto. Encendimos la luz del cuarto y guardamos la ouija exactamente como la habíamos encontrado. No volvimos a hablar del tema esa noche. Cada uno se fue a dormir intentando convencerse de que todo había sido una coincidencia imposible. A la mañana siguiente desayunamos con normalidad. Ni siquiera mencionamos lo ocurrido frente a la familia. Sin embargo, bastaba con cruzar la mirada para saber que los dos seguíamos pensando exactamente en lo mismo. Después de comer,
Daniel llegó con varias páginas impresas que había buscado en internet. Había leído todo tipo de recomendaciones. Algunas personas aseguraban que nunca debía romperse una ouija. Otras decían que era necesario enterrarla. Y también encontramos quienes afirmaban que lo mejor era quemarla para destruir cualquier vínculo. No sabíamos qué hacer, pero había algo en lo que ambos estábamos de acuerdo. No queríamos volver a verla nunca más. Esa misma tarde caminamos hasta un terreno baldío que estaba a unas cuadras de la casa de mis abuelos. Llevamos la caja de madera dentro de una mochila. No hablamos durante todo el camino. Encontramos un espacio donde solo había tierra seca y algunas ramas. Daniel colocó un poco de gasolina sobre la caja. Después encendió un cerillo. Las llamas comenzaron a consumir la madera lentamente. Nos quedamos observando hasta que todo terminó de arder. Cuando ya solo quedaban cenizas, sentí un enorme alivio. Pensé que, de alguna manera, habíamos puesto fin a todo aquello. Durante casi una semana no ocurrió absolutamente nada. Los dos volvimos a nuestras actividades normales. Incluso empezamos a bromear diciendo que probablemente nosotros mismos habíamos movido el puntero sin darnos cuenta. La llamada telefónica seguía siendo imposible de explicar, pero intentábamos no pensar demasiado en ella, hasta que una noche Daniel me llamó por teléfono. Contesté de inmediato. No me saludó, no dijo cómo estaba. Lo primero que preguntó fue: ¿tú me acabas de marcar? Le respondí que no. Hubo un silencio muy largo. Entonces habló con una voz que jamás le había escuchado. Hace unos minutos recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y la única palabra que escuché fue gracias. Aquella llamada cambió por completo nuestra forma de ver lo que había ocurrido, porque ya no estábamos hablando de una coincidencia, ni de una sugestión, ni de dos adolescentes imaginando cosas después de jugar con una ouija. Aquella voz había llamado directamente al teléfono de Daniel, y ninguno de los dos conocía a Ariel, mucho menos a su familia. Intenté convencerlo de que podía tratarse de una broma, pero ni yo misma creía lo que estaba diciendo. Daniel solo repitió una frase. Era la misma voz que imaginé cuando el puntero escribió su nombre. No supe qué responder. Los días siguieron pasando. Nunca volvimos a hablar de la ouija con nadie. Sin embargo, comenzaron a suceder pequeñas cosas que, por separado, podían parecer insignificantes. Una tarde recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. No tenía texto, solo una fotografía. Era una carretera completamente vacía, tomada de noche. No había personas, no había automóviles, ni siquiera algún letrero que permitiera identificar el lugar. Pensé que alguien se había equivocado de destinatario. Eliminé la imagen. Unos minutos después, revisé nuevamente el teléfono. La conversación había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Semanas más tarde, Daniel y yo coincidimos en una reunión familiar. Era la primera vez que nos veíamos desde aquella llamada. Sin decirnos nada, los dos terminamos hablando del mismo tema. Entonces ocurrió algo que nos dejó completamente helados. Él comenzó a describirme un sueño que llevaba varias noches repitiéndose. No lo dejé terminar, porque yo estaba soñando exactamente lo mismo. Una carretera solitaria, de noche. Nosotros conduciendo sin saber hacia dónde. Y sentado en el asiento del copiloto, un joven al que ninguno conocía. Nunca hablaba, nunca volteaba a vernos. Solo permanecía observando el camino, como si esperara llegar a algún sitio. Durante varios meses, esos sueños continuaron apareciendo. No todas las noches ni con la misma frecuencia, pero siempre eran iguales. Lo más extraño ocurrió mucho tiempo después.
Por la curiosidad, decidí buscar información sobre aquel accidente. Encontré una vieja nota publicada en internet. Ahí aparecía el nombre de Ariel, su edad y una fotografía. Sentí un escalofrío de inmediato. Era exactamente el mismo joven que aparecía sentado junto a nosotros en aquellos sueños. Seguí leyendo. La nota mencionaba un detalle que jamás habíamos conocido. El automóvil había sido encontrado completamente destruido, pero algunos testigos aseguraban haber visto a otra persona salir caminando de la carretera antes de que llegaran los servicios de emergencia. Nunca lograron identificarla, ni volvieron a saber de ella. No sé si ese dato tiene alguna relación con todo lo que vivimos. Quizás sí, quizás no. Con el tiempo dejé de buscar respuestas, porque entendí que había preguntas para las que probablemente nunca existiría una explicación. Desde entonces, ni Daniel ni yo hemos vuelto a tocar una ouija. Ni siquiera somos capaces de permanecer mucho tiempo cerca de una. Los sueños terminaron desapareciendo, las llamadas también, y jamás volvimos a recibir otro mensaje. Y aunque hoy todo parece haber terminado, hay noches en las que todavía me pregunto si Ariel realmente buscaba asustarnos, o si aquella noche solo necesitaba que alguien escuchara su historia, quizás por última vez. Espero que hayan disfrutado esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo Expediente Oculto.